José? Excelente, excelente. Me alegro mucho de verte, de escucharte. Excelente. Gracias, gracias. Sí. Ahora, se unió acá, me sale Fernando Álvarez. ¿Quién es? ¿Vos lo conocés, Alberto? Ya están en el aire, ya están al aire. Ya comenzamos ya, ¿eh? Bueno, yo quiero recordarles a todos ustedes con muchísimo interés, a los más nuevos también, que esta tardecita estamos reunidos alrededor del libro Trilce de César Vallejo. Este libro, Trilce, que es el segundo de Vallejo, es probablemente el primer gran libro de la vanguardia latinoamericana, juntamente con otros libros que se escribieron y que son de otros poetas, pero este es el primero en lo que se llama la poesía hermética. En Italia tuvo mucha, yo diría, mucha aceptación, no diría a Vallejo, sino al concepto de la poesía hermética. Yo no sé hasta dónde conocieron a Vallejo los grandes poetas italianos que inauguraron la fase hermética de la poesía italiana, entre ellos Alberto Montale, entre ellos Quasimodo, y hay varios más, ¿no? Ahora Ungaretti, por ejemplo. Yo no sé si realmente lo conocieron a Vallejo. Sé que leían castellano y lo habrán conocido más o menos. Ahora, ellos fueron los padres de la poesía hermética en toda la poesía europea y americana también, excepto por Vallejo, que con Vallejo aparece el hermetismo en la poesía de vanguardia, con la palabra trilce, que para muchos es una palabra inventada, no figura en el diccionario desde luego, y para otros es la suma de varias palabras como triste y dulce o cosas así, ¿verdad? Lo importante al hablar del libro Trilce es que es el segundo libro de él, se publica en 1922 o 23 creo. Está de por medio el hecho de que él lo escribió estando preso. Él estuvo un año y algo más en la cárcel, creo, en Perú. Salió de la cárcel para irse a París y no volvió nunca más a su país. Jamás. Ni pisó su país. Y es el poeta más importante del Perú. Ahora, lo interesante del caso es que en el libro Trilce hay una vanguardia diferente a la vanguardia que teníamos en Chile o también en Francia con la poesía de Huidobro, a quien vamos a estudiar. La poesía de Huidobro era una poesía que había roto mucho más que Vallejo con el idioma castellano. Porque dicen, aún siendo un poemario de pura vanguardia, no rompe con la lengua castellana. Al contrario, utiliza palabras que a veces no se usan, pone en circulación estructuras un tanto exóticas, y yo diría que le da un nuevo brillo al español, ¿verdad? Un brillo extraño propio de la poesía que estaba cultivando. Quiero leerles algo a ustedes. Cómo mete palabras también, ¿no? En Trilce. Escuchen, por ejemplo, el traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera, lo lavaba en sus venas otilinas, en el chorro de su corazón,
Y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de injusticia. No es fácil esta estrofa, ¿verdad? Vamos a leerla de nuevo. El traje que vestí mañana, dando a entender que el día de hoy, cuando él escribe, es un día posterior al de mañana. Altera el tiempo, absolutamente. La cronología queda alterada. El traje que vestí mañana. No lo ha lavado mi lavandera. Lo lavaba en sus venas otilinas. Otilinas viene de otear, de ver, etc. En el chorro de su corazón. Y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de injusticia. Él establece aquí una relación con esa persona que es su lavandera, ¿verdad? Aparentemente es la única relación que está nombrando. Sigue otra estrofa. Ahora que no hay quien vaya a las aguas, y en vez de decir ahora como una sola palabra, pone ahora que no hay quien vaya a las aguas, en mis falsillas encañona el lienzo para emplumar. Y todas las cosas, yo no llego a entender qué quiere decir el lienzo para emplumar. Y todas las cosas del velador, de tanto que será de mí, todas no están mías a mi lado. Vamos a hablar del velador de estar al lado de la cama, ¿verdad? De tanto que será de mí. Es lo que ilumina a la pregunta que una persona se hace de qué pasará conmigo, ¿verdad? Y todas no están mías. ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. No interrumpo. Y todas no están mías a mi lado. Quedaron de su propiedad fratesadas, selladas con su trigueña bondad. Este adjetivo trigueña, aplicada al nombre bondad, al sustantivo, ¿verdad? Su trigueña bondad. Yo encuentro que es muy vanguardista. La bondad no es ni rubia, ni blanca, ni morena, ni trigueña. Entonces, ¿para qué sirve un verso que dice su trigueña bondad? Junta dos cosas que no se pueden unir ni fácilmente ni difícilmente, sino de manera imposible. Es imposible calificar a la bondad de trigueña y darle un significado específico, excepto en el mundo de la poesía vanguardista, en que no se sigue lo que es lógico, sino que se altera el orden lógico en nombre de una poesía que se va conociendo a medida que se va escribiendo, que no se conocía previamente tampoco. ¿Ustedes comparten conmigo esa actitud hacia la expresión trigueña bondad? Sí, por supuesto que sí. Y si supiera si ha de volver, viene otra estrofa. Y si supiera que mañana entrará a entregarme las ropas lavadas, mi aquella lavandera del alma, que mañana entrará satisfecha, capulí, como la flor, ¿verdad? De obrería, capulí de obrería, que es como decir flor de obrera, dichosa de probar que sí sabe, que sí puede. ¿Cómo no va a poder? Dicen las mayúsculas todos. Azular y planchar todos los caos. Es decir, yo pienso que en este poema, ¿han podido seguirlo ustedes con algún detenimiento? He leído con pausas apropiadas, quizá se pueda volver a leer, pero me da la impresión de que está bien encarada la lectura por las estrofas. Él no sigue un ritmo estrófico, pero sigue un ritmo, obviamente, y son versos a pesar
de que se los golpea demasiado. ¿Qué relación tenía él con la lavandera? Esa es una pregunta que cabe en la poesía tradicional, porque si no sabemos qué relación tenía, podemos intuirla o podemos crearla, y desde el punto de vista del poema tiene valor, aunque no hubiera existido la relación de amistad que tenían entre ambos. Azular y planchar todos los caos. Es decir, los caos están asociados con la profesión de esta señora, el oficio de ella, que es el de lavandera y planchadora. ¿Y qué plancha? ¿Qué le da él a planchar cuando le da su traje, su ropa, etcétera? Caos. Da a entender que la vestimenta, el ropaje, es un caos. Y lo da a entender con claridad porque usa la palabra caos. Y dice, ¿cómo no va a poder ella azular, pasar azul, ¿verdad? Y planchar todos los caos. Su trabajo, el trabajo de una humilde lavandera, del alma, dice en una parte, que hay que entender que es una lavandera del alma del autor y también una lavandera del alma en el sentido de que la quería mucho. Lleva a los caos su propia profesión, su propio oficio, y le pone azul y las plancha. Es como si un carpintero dijera, voy a lijar y pulir el caos. O si un sastre dijera, voy a hacer un traje del caos. ¿Y qué es finalmente el caos en este poema? Es precisamente lo que significaba y significa para la mayoría de la gente lo opuesto al orden, lo opuesto al cosmos, a la idea de orden en todo lo que existe en el universo. Eso es el caos. Yo pienso que en este poema hay un golpe de la vanguardia a la poesía tradicional. Se da primero en un aspecto formal, cuando él dice con toda claridad, lo dice, el traje que vestí mañana, que claramente habla del rompimiento del tiempo. No lo ha lavado mi lavandera. Lo lavaba en sus venas otilinas, en el chorro de su corazón. Y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de injusticia. Es decir, se pregunta si lo que ensució su traje humano ha sido la injusticia y si ella no lo lavó. Por consiguiente, ella tenía una función que trasciende la función propia de una persona que trabaja lavando ropa, y es lava concretamente las injusticias, lava los pecados, etcétera, etcétera. Es un pensamiento bastante generalizado, el de lavar, solo que no está generalizado con una lavandera domiciliaria como esta señora. Y yo encuentro acá que el poema nos puede dar una pauta de lo que es el libro. ¿Qué pauta les da a ustedes este poema que hemos leído? Me gustaría conversar antes de continuar con ustedes sobre el tema. Por ejemplo, Mario, ¿cuál sería la pauta que te da este poema? Me paso, como dicen en un juego, ¿verdad? Sí. Estoy un poco fuera del tema, ya que
imbuirme un poco más y después... Con mucho gusto, con mucho. Alberto, ¿qué opinás vos de este poema como una introducción a la poesía de Vallejo en el campo de lo hermético? ¿No está Alberto? No lo veo. No, no está. ¿Salió? Tiene problemas con su señal de internet. Ah, bueno, bueno. A José Meaurio. Le quiero preguntar. ¿Cuál es tu opinión, José, sobre este poema que acabamos de leer? A mí me sugiere, me mueve cosas desde el punto de vista de lo que sería la connotación que tienen las palabras. Sí. O sea que hay muchos símbolos, me parece, y bueno, recién en realidad me estoy familiarizando yo con Claro que sí, y por la eso poesía de Vallejos. Entonces, ¿perdón? Me gusta que sea una opinión de alguien que lo conoce de manera reciente, ¿verdad? Sí, me gusta mucho la palabra símbolo. Ahora estamos asociando símbolo a vanguardia, ¿no? Porque la poesía es siempre simbólica, pero en este caso los símbolos son bastante diferentes a los tradicionales. No en el sentido de que una lavandera puede lavar los pecados de la vida que le da la ropa, sino en el sentido que él le está dando al tiempo el traje que vestí mañana. Sí, sí. Es posible decir hoy el traje que vestí mañana. ¿Dónde está parado el hombre que dice eso frente al tiempo? Esa manera de romper con el tiempo es propia de una vanguardia hermética como la de Vallejos. No sé si me doy a entender bien lo que quiero decir cuando digo hermético. Hermético quiere decir, y también lo quiero decir yo, es simplemente cerrado, ¿verdad? Es simplemente no abierto a la comprensión inmediata. Hay que insistir en esto para poder llegar a una cierta comprensión. Exacto. Hay que insistir, no es una cosa inmediata. Ahora, si me permitís hacer una Sí, pregunta ahí. Con mucho gusto. Dentro de su generación, en el momento, ¿cómo se situaba? ¿Era el único vanguardista o había otra gente que también curtía este estilo que rompía con lo clásico, ¿verdad? ¿Cómo era para ubicarme un poco en el tiempo? En 1922, hacia la época que se publica este libro, vamos a suponer que se escribió un poquitito antes, porque tiene una unidad de escritura y no es muy largo tampoco. Los vanguardistas que había en América, había varios vanguardistas. El más conocido era Vicente Huidobro de Chile, que había escrito poemas como Ecuatorial o Altazor, totalmente rupturistas, que rompían con todo. Altazor de Huidobro prácticamente rompe con la estructura misma del idioma, ¿no? Yo creo que fue el vanguardista de mayor prestigio en esa época, mucho más que Vallejo, mucho más conocido que Vallejo, y además con mucho más conocimiento de lo que podía ser una vanguardia teórica. La vanguardia teórica a Vallejo no le interesaba. A Vallejo le interesaba la poesía en estado puro práctico, en el estado de escritura. Y a Huidobro le interesaba mucho escribir de acuerdo con una concepción vanguardista. Otros poetas de ese calibre, en esa época, que sean vanguardistas, de ese calibre yo no conozco.
evidentemente había algunos que intentaban o ensayaban, pero no alcanzaron prestigio. El mayor fue Huidobro y el mayor fue al mismo tiempo Trilce de Vallejo. Ahora bien, Huidobro nunca escribió otra cosa que poesía de vanguardia y Vallejo escribió una poesía inicialmente neorromántica o podríamos decir, simbolista del siglo XIX, y posteriormente escribe Trilce, y posteriormente escribe los poemas humanos, que sigue todo el camino de la poesía social, que no tiene nada que ver con Huidobro ni con la vanguardia. Y yo quiero dar, Mario, una pequeña opinión, no personal, es compartida por casi todos los que se ocupan de poesía de la primera mitad del siglo XX, sobre los momentos más importantes de los 50 primeros años del siglo XX. ¿Con qué comienza el siglo XX en poesía? Con lo que nosotros llamamos modernismo, ¿verdad? El modernismo, los poetas posteriores a Darío, inmediatamente posteriores, dominan los primeros 20 años. Imaginemos a un argentino como Leopoldo Lugones, a un mexicano como López Velarde, y ahí hay tantos poetas que dominan realmente el escenario de los primeros 20 años del siglo XX, y que se llamaban a sí mismos, o permitían que usaran el nombre modernista en un criterio mucho más amplio que el que podríamos usar después. El modernismo en realidad es hijo del siglo XIX, de fines del siglo XIX, lo cual significa que esos primeros 20 años estuvieron dominados en cierta medida por dos poetas franceses. Uno de ellos es Laforgue, Jules Laforgue, y el otro es un poeta muy conocido después, pero ya muy conocido por los poetas, que fue Rimbaud. Ellos dominaron los últimos años del siglo XIX y son los que dominaron los primeros años del siglo XX, con ese modernismo también, o tuvieron mucho que ver con ello. Luego viene la vanguardia, a comienzos del siglo también, y hacia el año 20 más o menos se establece la vanguardia en América Latina, con libros como Trilce, o como Ecuatorial, o Altazor de Huidobro, y hay una vanguardia latinoamericana, si se quiere, para dar una expresión geográfica, que no es una vanguardia francesa. La vanguardia era conocida como vanguardia francesa. Y los poetas españoles del siglo XX que escribían hacia 1922, 23, etc., la generación de Alberti, Lorca, etc., ellos no eran de ninguna manera poetas vanguardistas a secas. No. Ellos daban a la vanguardia un lugar en sus preocupaciones, pero eran poetas que continuaban la tradición española. Ahora bien, la vanguardia como tal rompe con la tradición, excepto en los poetas españoles del siglo XX. Y rompe con dos poetas latinoamericanos, uno de ellos Huidobro y otro sí, Vallejo, pero el Vallejo que escribe Trilce, no el Vallejo de poemas humanos ni el Vallejo que escribe Los Heraldos Negros. Entonces, si vamos por ese lado, Mario, vamos a encontrar que América Latina es rica en vanguardia con estos dos poetas nomás. Es muy rica. Pero eso dura hasta el 30 y un poco, cuando tiene el gran estallido surrealista, que en Francia comienza en el 28, más o menos, 27-28, con la publicación de los primeros libros de ellos, de los surrealistas, que tiene, por supuesto, su vertiente pictórica también. Y, claro, entonces,
podríamos decir que hasta la llegada del surrealismo domina la vanguardia después del modernismo. Cuando llega el 30 y tantos, ¿verdad?, sigue con fuerza la vanguardia. Y la vanguardia domina el panorama de la poesía en Francia, en Argentina, un poco en Perú y casi nada en México. Pero domina también. Casi nada en México, pero también domina. Porque los poetas que se hacen, que se los llama vanguardistas, eran poetas clásicos mexicanos, a los que hay que respetar como grandes poetas, ¿verdad? Pero poetas clásicos. Vanguardistas no eran. Entonces, encontramos un contacto con la vanguardia muy raro en 1930 y 40 en Cuba, con la revista Orígenes, que da un nuevo camino, pero tampoco es una vanguardia estricta, pero está influida por la vanguardia. Y aparecen poetas como Neruda básicamente, y Vallejo, que escribe los poemas humanos en América, que dan fuerza a la poesía social. Y en el caso político, como ambos eran comunistas, se callaron la boca sobre muchas cosas, que los poetas por lo general no suelen callarse. Y aceptaron a Stalin, y Stalin estableció un modelo literario llamado realismo socialista, que de acuerdo con mi amigo cubano que ya falleció, César López, el gran poeta, no era ni realista ni socialista, decía, era simplemente oportunista de un dictador como Stalin. Stalin, claro. Entonces, ¿qué sucede? Esa última parte del 30 y tantos, cuando comienza la guerra, en el 39-40, sí, que la vanguardia ya estaba muerta en el sentido de que no producía nada nuevo, comienza a dominar el realismo socialista en la poesía, en América Latina también, no solamente en la Unión Soviética o en Francia o en donde sea. Y eso tiene, vamos a decir, otros 15, 20 años de vigencia, y hacia 1960, que vos y yo, Mario, podemos hablar como años que nos tocan directamente a tu persona y a la mía, se rompe esa hegemonía. Y se rompe esa hegemonía en el lugar donde más fuerza tuvo, que es el Río de la Plata. Sí. El Río de la Plata, Buenos Aires, entiéndase Buenos Aires por Río de la Plata. Río de la Plata es una denominación geográfica, pero Buenos Aires es la denominación cultural de esto, ¿no? Entonces, esa denominación que tenía esa vigencia que tenía el realismo socialista en la Argentina hacia 1950, nosotros dos teníamos un gran amigo que estaba, no diré que seguía esa línea, pero emparentado con esa línea, que era Elvio Romero. Y entonces, Elvio Romero, para decir que el Paraguay no estuvo ausente de eso. Y no estuvo ausente en el Río de la Plata, porque acá era imposible escribir nada en ese sentido. Por suerte. En realidad, Stroessner le hizo un bien a la gran poesía del mundo al prohibir ese tipo de poesía, que era malísima en general. Había muy pocos poetas que lograban escaparse de ese corsé que puso Stalin y que lograron hacer grandes poemas. Poquísimos. De los 2000 poemas que había por año, o por mes, o por día, había alguno que otro que tenía un gran valor. Bueno, yo estoy diciendo esto porque en el 60, que podemos dar testimonio nosotros dos, por lo menos acá presentes, ¿qué ocurre? Se rompe el stalinismo porque murió Stalin y murió el realismo socialista. Y entonces la poesía de esa época
entiende que el poeta debe ser libre de toda presión política e ideológica, como una reacción al realismo socialista, ¿verdad? Y entonces se crea una poesía que tiene un poco de vanguardia, que tiene un poco de clasicismo, que tiene un poco de inquietud social, pero que no responde de ninguna manera a un grupo político de intencionalidad estrictamente gubernamental como fue el realismo socialista. Claro. Entonces, el maestro de esa generación fue Vallejo, y el libro más importante del punto de vista de la vanguardia fue Trilce. Sí. Se crea una revista, en nuestra época se crea una revista en Chile que se llama Trilce, que dura hasta hoy, que la dirige un querido amigo nuestro, Omar Lara, y que es un homenaje que le hacen los poetas de nuestra generación a César Vallejo, dándole ese nombre. Este libro da a la vanguardia la posibilidad de que la vanguardia no sea una vanguardia ajena a la lengua castellana. Por ejemplo, quiero leer ahora un poema donde quiero vincular con ese poema los 3 periodos en los que solemos dividir los primeros 50 años del siglo XX en la poesía latinoamericana. Y es ese periodo del cual solíamos hablar, está muy, no voy a decir definido, que no es la palabra, muy vinculado con el poema que voy a leer, que es un poema publicado en el 22-23, por ahí creo, porque no se sabe muy bien el año exacto en que salió a la venta este libro. Estaba preso el hombre cuando lo escribió, ¿no? Y no estaba preso por razones políticas, y lo acusaron de haber incendiado un local comercial o algo por el estilo. Permítanme leerlo. Este es un poema que estoy buscando, si me disculpan un segundo, porque como es una antología, hay que encontrarlo metido entre otras cosas. Sí, no, mejor que lo busques tranquilo. Y estoy queriendo buscar el poema, espérenme, lo tengo metido entre otros, ¿verdad? Señor Jacobo. Sí. Mientras usted busca el poema, no sé si me permite leer uno que una seguidora del Facebook compartió. Con muchísimo gusto. Vamos a escuchar su poema. Se trata de Ros Vera Alegre, quien en primer término lo saluda a usted. Buenas noches, profesor Rautin. Muchas gracias, señora. Y ella, Ros Vera Alegre, comparte el poema de César Vallejo titulado Amor Prohibido.
¿De qué libro es? Ese dato no lo puso, pero está Bueno. transcrito el poema. Muy bien, vamos a escucharlo. Sube centelleante de labios y de ojeras, por tus venas subo como un can herido que busca el refugio de blandas aceras. Amor, en el mundo tú eres un pecado, mi beso en la punta chispeante del cuerno del diablo, mi beso que es credo sagrado. Espíritu en el horópter que pasa, puro en su blasfemia, el corazón que engendra al cerebro, ¿qué pasa hacia el tuyo por mi barro triste? Platónico estambre que existe en el cáliz donde tu alma existe. ¿Algún penitente silencio siniestro? ¿Tú acaso lo escuchas, inocente flor? Y saber que donde no hay un Padre Nuestro, el amor es un Cristo pecador. Bueno, yo creo que está, si el poema suena a la primera época de Vallejo, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo a la señora su amabilidad de leernos, de mandarnos este poema, y le deseamos que encuentre siempre en Roque Vallejo, en César Vallejos, una inspiración muy grata a su manera de entender la poesía. Permítame leer acá este poema. Se mezcla el amor, se mezcla el lirismo y se mezcla una idea de la metafísica que uno no entiende de dónde viene, y se crea una cierta resistencia a las nociones habituales de estos temas. Pienso en tu sexo. Miren este verso. Pienso en tu sexo. Simplificado el corazón. Pienso en tu sexo. Ante el ijar maduro del día. Los ijares, que son los costados de un caballo, ¿verdad? Palpo el botón de la dicha, está en sazón, y muere un sentimiento antiguo, degenerado en seso. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra. Aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. ¿Con quién se acuesta entonces la muerte para quedar ella preñada encinta? La sombra. Y con Dios. Oh conciencia, pienso, sí, en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo. Y el último verso está escrito así: oh du mod neurtse, que leyendo con un espejo es estruendo mudo. Es decir, él da la vuelta la escritura y pone oh du mod neurtse, estruendo mudo. Este adjetivo mudo aplicado a estruendo es un oxímoron, ¿verdad? Es una figura clásica en realidad. Sí. Es como decir, por ejemplo, el sol negro, ¿verdad? El sol no es negro, pero le damos el color negro y dice sol negro, estruendo mudo, ¿verdad? Y después le doy la vuelta a la expresión y digo oh du mod neurse, dando a entender que mi vanguardia a mí me autoriza a poner la palabra al revés y que el que está leyendo lo lea. ¿Qué sucede cuando un hombre toma el sexo como pensamiento y no como pasión? Lo convierte en su pasión, porque hace del pensamiento una pasión.
pienso yo, ¿verdad? Porque dice, pienso en tu sexo. No es tu sexo me vuelve loco cuando se me aparece en sueños o cuando lo veo pensando. No. Pienso en tu sexo. Lo notable es que este poema destruye la idea del nacimiento natural al asociar la muerte y la sombra, siempre han estado asociados, con Dios mismo y la conciencia. En una parte dice así, acá se juntan los tres grandes corrientes del siglo XX, el simbolismo inicial del modernismo, la vanguardia propiamente dicho, y lo que viene después. Oh, estruendo mudo. Es un oxímoron. La muerte concibe y pare de Dios mismo, oh conciencia. Pienso sí en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Es decir, ¿qué pensamiento le permite a él unir el símbolo, la vanguardia, la llegada posterior que es la insurrección contra eso, que fue la poesía social? Aunque en este poema no hay una apariencia de social, yo dice, escándalo de miel de los crepúsculos. Si yo tomo este verso, oh escándalo de miel de los crepúsculos, la miel de los crepúsculos es escandalosa. La miel de los atardeceres es subversiva. No hay un acomodo del hombre a las horas iniciales que lo llevarían a la noche profunda, que sería probablemente su muerte. Hay una suerte de insurrección, hay un contacto con ese espíritu que vendría después de la vanguardia. ¿Este poema les resulta extraño a ustedes como me resultó extraño a mí eso de pensar en el sexo? Porque normalmente en un poema no se piensa sobre el sexo. ¿El sexo actúa como un imán o no actúa? ¿Atrae o no atrae o no existe? Pero no es objeto del pensamiento. No es objeto de una reflexión. Acá aparece como objeto de una reflexión. Esto es fundamentalmente rebelde en la poesía, ¿verdad? Si vamos de la vieja poesía romántica del siglo XIX, que extendía hacia los alrededores del objeto de la mujer amada, extendía el sentido romántico no solo hacia la vestimenta, hacia los trajes, el lugar donde se encontraba ella, sino también hacia todo lo que estaba vinculado con ella. Tomemos, por ejemplo, el caso de Becker. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. El balcón aparece como el gran referente de la mujer ausente. Evidentemente muy atractivo el balcón, ¿verdad? Así aparecía en el romanticismo y así siguió apareciendo después, incluso en la poesía mucho más desenfadada que fue la poesía modernista. Y la poesía que dentro de la tradición española produjo la generación del 22. Así aparecía, ¿verdad? Yo recuerdo una canción de Rafael Alberti basada en un mito antiguo griego que dice, el mito de Polifemo, que se hundió en el fondo del mar para buscar a su amor, ¿verdad? Y como los peces tienen branquias para respirar, entonces él decía, branquias quisiera tener porque me quiero casar. Mi novia vive en el mar y nunca la puedo ver. Es decir, el sexo estaba implícito, por lo menos en ese poema, ¿verdad? El amor estaba declarado, la tradición estaba a salvo,
Acá no está a salvo ni la tradición, ni el lector, ni el poeta, ni nadie. La vanguardia pone a todo el mundo en un barco que naufraga, ¿me entienden? El barco de la vanguardia es un naufragio permanente. Vamos a ver esto, este otro poema, que también va uniendo estas tres fases distintas entre sí. Las tres fases eran el simbolismo de la primera parte, el del modernismo, la segunda, la vanguardia, y la tercera era finalmente lo que vino después de la vanguardia, que fue la poesía social. Después de eso desaparecieron la vanguardia, desapareció la poesía social, desapareció. Lo que queda en la poesía social queda como poesía, no queda como objeto político. La política murió en la poesía social. Al morir el realismo socialista, se acabó la política metida en la poesía, como parte de un sistema de promoción. Y al terminar con la vanguardia, terminó también el grupo privilegiado de los vanguardistas, que se manejaba al margen de las grandes masas. Y la primera parte del siglo XX, la de poetas como Leopoldo Lugones en Argentina, López Velarde en México, etc., esos quedan como los grandes poetas del siglo XX, que quedaron sin ser tocados siquiera, ¿verdad? Ahora permítanme seguir viendo dónde va la vanguardia ahí, en este libro Trilce. He almorzado solo ahora, y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo fertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. ¿Sobre qué preguntaba el padre? Los broches mayores del sonido, es decir, el silencio, ¿no? Decir que al ser una pregunta por los broches mayores del sonido, abrochar los broches mayores del sonido es crear el silencio. Entonces, en su tardanza, en la tardanza del padre. Es notable este poema que pone a Vallejo, al poeta en este caso, comiendo solo, lejos de todos. No tuvo ni agua, ni sírvete, ni pan, ni esto, ni aquello, no estaba ni la madre, ni el padre, nadie. Estaba comiendo solo. Hay un encuentro del hombre en la soledad más completa, que es la de comer solo. Esa es la más completa porque no tiene dónde ir a comer que no sea solo. ¿Cómo no iba ya a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? ¿Cuándo habráse quebrado el propio hogar? ¿Cuándo no asoma ni madre a los labios? ¿Cómo iba yo a almorzar? No nada. No nada. Yo diría, ¿cómo iba yo a almorzar? Nada, ¿verdad? No nada. No nada. Una palabra creada por él en ese momento. A la mesa de un buen amigo he almorzado con su padre recién llegado del mundo, con sus canas tías que hablaban en tordillo retinte de porcelana, viseando por todos sus viudos alveolos y con cubiertos francos de alegres tirotiros, porque estanse en su casa, ¡ah, qué gracia! Y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar. Es decir, no es un almuerzo, es un sufrimiento profundo donde él, en su soledad, tiene que refugiarse en cualquier cosa, y esa cualquier cosa es finalmente la poesía hecha renovación sin un sentido directo, que es la poesía de la vanguardia, sino en un sentido profundamente indirecto. El tema podrá ser incluso romántico si se quiere. El tratamiento es totalmente vanguardista. Esta parte, por ejemplo, miren. A la mesa de un buen amigo he almorzado
con su padre recién llegado del mundo. ¿De dónde venía? Del mundo. ¿Dónde están comiendo? Fuera del mundo están comiendo. Con sus canas tías que hablan en tordillo retinte de porcelana, bispiceando por todos sus viudos alveolos y con cubiertos francos de alegres tirotiros. Son pájaros, porque están en su casa. Ah, sí, qué gracia. Y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar. El llantar de estas mesas así, en que se prueba amor ajeno en vez del propio amor, torna tierra el bocado que no brinda la madre, hace golpe la dura deglución, el dulce y el aceite funéreo, el café. Cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria de amor. Es decir, el hombre sin casa, sin familia, sin futuro, sin presente, que no sea el de la pura tristeza, se inventa un amigo fuera del mundo donde está comiendo, en cuya casa está comiendo, cuyo padre es otro fantasma, y convierte a estos fantasmas en los seres propios del poema, cuando el hombre ha perdido todo vínculo con los seres que le daban un sentido a su vida, la familia en este caso. Que no hay mucha diferencia con casi todos los hombres, ¿no? La familia, por lo menos en ciertos años, suele ser el norte de cualquier persona. ¿Ven ustedes cómo la vanguardia aquí crea el estado de orfandad poética, tomando los elementos de la poesía tradicional y negándolos? Entonces niega el contenido de la poesía tradicional, el contenido de la sociedad tradicional, el contenido de las formas tradicionales hasta donde sea posible, y salva la lengua española, porque es profundamente español el poeta, ¿verdad? Escribe en un castellano impecable y también inventado por él muchas veces, como la mayoría de los poetas. Yo siento que el libro ha sido uno de los libros claves de la generación del 60 en América Latina. Lo digo pensando no tanto en mí como en mis compañeros de esa generación. Ha sido un libro clave en Chile, ha sido un libro clave en el Perú, ha sido un libro clave en España, ha sido un libro clave. Difícil, ¿no? Porque durante muchos años la obra de Vallejo era difícil de encontrar, era difícil de leer porque era difícil de encontrar. Hubo un problema de edición con su obra debido a la viuda, etc. Y quiero dar a entender que el centro de esa segunda fase de la mitad del siglo XX, que fue la vanguardia, el centro estaba en dos poetas, en Chile, en Huidobro, en París, en Vallejo. Huidobro vivía también, muchas veces vivía en París con mucho dinero, era todo lo contrario de Vallejo, era un multimillonario, hijo de multimillonarios. ¿Perdón? Sí, tengo biblioteca. No alcanzo a entender lo que me dicen. No alcanzo a entender lo que me dijeron. Lo que yo decía es que el poeta Huidobro de Chile era todo lo contrario del poeta Vallejo de Perú, que Huidobro era un niño bien lleno de dinero, ¿verdad? Y Vallejo era un pobre hombre lleno de pobreza, en todas partes, lleno de deudas, etc. ¿Alguna otra consulta de parte de nuestros amigos de Facebook? Laura. ¿Tenemos alguna consulta, Laura?
Sí, señor, tenemos saludos también. Bueno, Por vamos ejemplo, a escuchar. el saludo de Jorge Daniel Moreno Binader, que envía saludos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Muy bien, le devolvemos un cordial saludo. También la señora Graciela Delgado Padrón, respondiendo a una consulta que ella lo califica a usted como un capo, entonces estamos de acuerdo con lo que usted piensa, porque no lo podemos discutir si usted es el capo. No, todos los temas están para ser tocados, discutidos, debatidos y hablados, por lo menos. Sí. Yo le mando mi saludo a ella también con muchísimo gusto, ¿verdad? Y aquí hay una consulta, señor, que no tiene relación directa con el taller, pero a lo mejor podemos, usted me va a decir si respondemos aquí o respondemos más tarde. La señora Luz María Núñez saluda y pregunta ella dónde enviar un cuento que ella escribió. No sabe a dónde recurrir, señala, para que se la pueda guiar. No soy escritora, pero me gusta escribir y quisiera que me guíen a mejorar. Yo me permito decirle a esta señora, con mucho gusto de mi parte, alentarle a que ella dé a conocer su cuento por escrito, que busque la forma de que aparezca el cuento en cualquiera de las miles de posibilidades que existen hoy en día en Internet. O si puede, que lo publique directamente en algún periódico, si es que los periódicos siguen publicando literatura. Yo no sé, ¿verdad? No. He dejado de colaborar con los suplementos porque hace ya mucho tiempo que no veo que publiquen nada. Pero en cambio en Internet está lleno de gente que desea dar a conocer sus escritos. Si ella lo pone en Internet, y en alguna de las revistas de Internet, que escriba directamente a una de las revistas de Internet, a los bloggers, etc., y que copie su cuento y que lo deje ahí y que después escuche las opiniones de la gente. Un autor depende de las opiniones de su público en gran medida, no en toda la importancia que pueda llegar a tener, ¿verdad? No es una cuestión de decir toda la importancia del cuento puede estar en lo que digan los lectores, no, pero depende en gran medida para que ella se pueda ir nutriendo de la opinión de los demás. Ese es el consejo que yo doy. Bien, muchas gracias. También tenemos el saludo de buenas tardes de Edith Salvadora Núñez Espínola y de Irma Yolanda Taron Domínguez. Sí, contestamos sus saludos con muchísimo gusto y lo devolvemos con muchísimo gusto. Con relación al poema que había compartido la señora Ros Vera Alegre y que habíamos leído hace un momento, ella ahora agrega que tomó ese poema del libro Los Heraldos Negros, Claro, es lo que dije yo, sí, cómo no. de 1918 en la sección Truenos. Sí. Así que agradecemos a Ros Vera el haber completado la información que gentilmente compartió con nosotros. Cómo no, como le agradecemos. Yo creía también que podría ser de ese libro, ¿verdad? Porque no podía ser de Trilce ni de los poemas humanos, por descarte que hay. Y eso es, señor, lo que hasta el momento tenemos de comentarios y saludos Y de tenemos los que siguen a través del Facebook. Vamos a alentar a que continúen siempre en contacto con nosotros. Es un placer contactar con todos los participantes de Facebook o de otros sistemas de Internet también. Estamos llegando al final de nuestra presentación del día de hoy. Yo quiero terminar esta presentación de la siguiente manera.
El próximo miércoles vamos a hablar de poemas humanos y del breve librito llamado España aparta de mí este cáliz, que es un largo poema que no aparece como un libro independiente, sino siempre va acoplado a otro libro. Es uno de los grandes poemas del siglo XX. Y donde comienza a tener un tono distinto, el tono solidario de la poesía con la lucha del pueblo español contra el franquismo odioso que triunfó en la guerra civil, ¿verdad? De eso vamos a ocuparnos el próximo miércoles. Si tienen la oportunidad de leer algo del libro Los Poemas Humanos o de España aparta de mí este cáliz, muy bien, y si no, también queda invitado a atender atentamente lo que vamos a leer y explicar aquí nosotros. Y luego de terminar con Vallejos, vamos a pasar a otro gran poeta de la misma época, totalmente diferente a Vallejos, que es La orilla de enfrente, es la poesía española de aquella época. Así anticipo a ustedes y dejo a la curiosidad que ustedes puedan tener ahora algunas preguntas que podamos contestar antes de concluir nuestra sesión del día. Bien, yo tengo una, Jacobo, si me permitís, una pregunta que ya está fuera de tiempo, me parece, pero de todas maneras no quería dejarla del tintero. No, pero adelante. Ya cuando estabas hablando de la poesía aquella que estaba muy atada a una ideología comunista, ¿verdad? Sí. Aquí y que eso impedía el libre pensamiento, contra eso se da después la libertad de expresión del propio poeta, digamos. Sí, sí. En nuestro país, yo recuerdo, y no sé si te consulto a vos, ¿verdad? Yo asistí a algunas de las tertulias que se hacían en el Centro Cultural Español, principalmente ahí en el Juan de Salazar y en algunas otras, en la Casa Argentina y Sí. otros centros culturales así de embajadas. Y me acuerdo, tengo así en la memoria, de Santiago Dimas Aranda. Que a mí me parecía... Claro, sí, yo me acuerdo de él, de sus exposiciones. Sí. Era era muy metódico, pero era tan... la impresión que me dejó es que era tan aferrado a una postura ideológica que le impedía admitir cualquier otra opción, ¿verdad? Y exponía el poeta debe estar ideologizado y decía y tener una postura política, o si no, no es poeta. Y a mí eso me chocaba, ¿verdad? Me parecía tan en contra de lo libertario, ¿verdad? Del concepto libertario que uno tiene. Y bueno, esa es la imagen que tengo. Sé que es una gran persona que tuvo también una gran trayectoria, inclusive fue un perseguido político después en nuestro país, ¿verdad? Sí. Por esos pensamientos. No sé, ¿vos qué referencia me puedes dar de él, así? ¿Dónde estaba él? Santiago Dimas Aranda, yo lo conocí muy bien, él participaba en nuestras reuniones poéticas y las discusiones son muy parecidas a las que vos estás diciendo.
Yo te voy a citar los nombres de los poetas que participábamos. Abdellar, Sí, Masó, Ricardo, Ricardo. Bilbao, José Antonio Bilbao, Sí. por dar tres nombres importantes de la poesía paraguaya. Sí, Y bien también, importante. una señora como Elsa Visser. Ah, sí, Nosotros sí. no estábamos de acuerdo con él en absoluto. Y entre los que menos de acuerdo podían decir que estaba yo. Yo sostenía Claro. que la posición de él era una posición estalinista, contraria a la Exacto. poesía y más bien, como decía mi querido amigo cubano César López, ese realismo socialista no era ni realista ni socialista. Era un puro objetivo político alcanzado por el grupo de Stalin. Yo no conozco ningún poeta que hubiera triunfado con un público del realismo socialista, el público real. Había un chiste también respecto a la pintura del realismo socialista que decía, así como hay un cuadro bucólico de un hombre cortejando a una chica, aparecía un tractor cortejando a otro tractor. Ese era el realismo socialista. Es decir, no tenía ningún mérito como poesía y quedó descartado totalmente con la muerte de Stalin desde adentro. El grupo sucesor de Stalin se encargó de liquidar eso. Se encargó de liquidar. Terminó definitivamente. Ya. Ahí comenzó a tener algún resultado positivo la literatura rusa, soviética en aquel entonces. Apareció un poeta ya antiguo como Boris Pasternak, que se le prohibió ir a recibir el premio Nobel por había escrito una novela muy conocida que era El Doctor Zhivago, una gran novela, pero contraria al régimen. Y aparecen los escritores contrarios al régimen, que son legión en Rusia. Y nosotros apoyábamos a los poetas que eran contrarios al realismo socialista y lo hacíamos en nombre justamente muchas veces del realismo y también del socialismo, porque eso no tenía nada que ver con eso, no tenía nada que ver. Y Santiago Dimas Aranda era un estalinista convicto y confeso. Exacto, esa es la imagen. Es la imagen que él daba y es la realidad que él ofrecía. Yo tuve discusiones muy fuertes con él en público, donde yo le decía que el hombre que está interesado en cambiar la sociedad, que está interesado en cambiar la vida de los hombres y en terminar con las injusticias tremendas que tenemos, tiene que denunciar las injusticias, pero no por orden de un partido ni de la manera que el partido lo indique. Tiene que denunciar las injusticias. Tiene que escribir sobre ellas. No tiene por qué ser un lacayo de nadie. Ahora, si los políticos encontraban que la poesía podía ser un vehículo de propaganda, se equivocaban rotundamente. La poesía nunca fue propaganda de nadie. No pudo ser propaganda ni de la fe católica, mucho menos del Partido Comunista. Nunca pudo ser propaganda. Tomemos la gran poesía de los poetas místicos. No es propaganda de la Iglesia Católica. La obra de San Juan de la Cruz no es propaganda de la Iglesia Católica. Santa Teresa de Ávila tampoco. Es decir, la obra propiamente dicha de un poeta no es propagandística, o no debería serla en absoluto. Así mismo. Desgraciadamente, Santiago Dimas Aranda nunca cambió. Había ya desaparecido el sistema en el cual él creía. Eso, yo creo que estaba desfasado. Totalmente desfasado. Yo hablé con mucha gente que lo conocía bien a él, poetas que lo conocían, como yo te cité algunos nombres, y nosotros no compartíamos en absoluto nada de eso. Y en el Paraguay no creo yo que hubiera tenido mucho éxito eso, ni siquiera dentro del grupo político al que él pertenecía. Sí. Yo le dije una vez a Elio Romero que como
vos sabés bien, nosotros éramos muy amigos con Elvio. Yo le dije a Elvio, yo no sé cómo ubicarlo ahora a Santiago Dimas Aranda para hablar con él sobre la importancia de que él entre en contacto con las nuevas corrientes del pensamiento de izquierda. Él no tenía contacto con las nuevas fuentes de izquierda. A él le importaba un pepino quiénes eran los nuevos. Él se había quedado con Stalin, Stalin murió, y Stalin para mí era una réplica de Hitler directamente. Mi opinión personal es que era un tirano igual que Hitler. Claro. Esa era mi opinión personal, y yo se lo dije. Claro que era así. Yo se lo dije a él, a Santiago Dimas Aranda, se lo dije. Para mí él era un tirano de la misma manera en que Hitler era un tirano. Una consulta. Y eso yo creo que proviene y se impregna un poco todo esto de la superposición y confusión posterior que se hace entre, digamos, lo que es absolutamente de una izquierda radical hacia lo social, ¿verdad? O sea que con lo social, ni lo social es de izquierda radical, ni lo de izquierda radical es social. Tampoco. Yo creo que no son ni siquiera compatibles, es decir, pueden encontrarse en algún punto, ¿verdad? Pero sí, muy minúsculo. Y bueno, entonces, como eran momentos, en los años que vos decís, ¿verdad? Los 60 y los 70, cuando andábamos en el submundo de la literatura y la poesía por acá en Paraguay, ¿verdad? Aparecía mezclado eso. La gente que tenía intereses sociales muy válidos y muy proactivos también, ¿verdad? Con la gente que tenía posturas enquistadas, rígidas y desfasadas en el tiempo, ¿verdad? Como es el caso de Santiago. Yo no quiero juzgarlo, no quiero emitir un juicio de valor sobre él porque lo conocí poco. Digamos, lo escuché unas 3 o 4 veces en esas tertulias y esa es la impresión que me dio. Entonces yo me aparté, no quise ya escuchar la misma cantinela cuando que había un sinfín de posibilidades en ese momento para estimular lo social, que era lo que más nos tocaba de cerca. Y yo comparo la poesía de Elvio con eso, ¿verdad? Pero no tiene vinculación posible. La poesía, en primer lugar, es poesía. Poesía, y en segundo lugar, ¿verdad? es poesía social. Ahora, lo que escribe Santiago Dimas Aranda, que me disculpe, el fantasma de Santiago Dimas Aranda, que me disculpe. Yo no encuentro poesía en lo que él escribe, y mucho menos poesía social. No encuentro. Porque no hay poesía que nos ocupe de la denuncia. ¿Qué denuncia? Claro. ¿Qué denuncia Dimas Aranda? ¿Qué denuncia? El mismo poema que yo recuerdo que lo presentó, lo leyó al grupo nuestro que nos reuníamos, al de los poetas me refiero. Te di los nombres. Claro. Leyó un poema que hablaba de los aviones norteamericanos que bombardeaban en ese momento, bombardeaban Vietnam, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Sí. Y nombraba los aviones, la marca de los aviones, etcétera. Sí. Y yo digo, está bien, hacer un poema contra los bombardeos me parece bien. Un bombardeo no tiene por qué tener una apología, no hay por qué decir esto está bien bombardear a la población, ni mucho menos. Pero no había poesía por ningún lado. Se hablaba más en contra del sistema que yo desapruebo totalmente,
que a mí no me interesa en absoluto, que yo veía que era de una decadencia total ya en aquella época. Para mí, ya en mi primer viaje a Estados Unidos, yo he discutido en las universidades, en varios lugares a donde he tenido el gusto de ser recibido con mucho gusto. Ahí hemos discutido sobre qué decadencia que hay en la literatura norteamericana. Yo estoy hablando del 60 y tanto, 70 y tanto, con respecto a la literatura que había 30 o 40 años atrás. Claro, Faulkner, sí. Claro, Faulkner y todos ellos. Porque la literatura había sido impregnada de una ideología imperante, que era la ideología del consumismo, la ideología que obligaba a los editores, si querían sobrevivir, a ser unos piratas impresionantes, y a que el tipo le decía al escritor qué iba a escribir, cómo iba a escribir y cuántas páginas iba a tener. Eso lo vi con mis propios ojos, yo sé lo que digo, ¿verdad? Y entonces uno ve que los escritores que vinieron después, salvo los que publicaban en pequeñas editoriales, que quedaron como poetas de valor, no valían gran cosa al lado de los escritores anteriores que había. Y cuando uno ve la poesía del siglo XX en Estados Unidos, la gran poesía es anterior al 60, no es del 60 en adelante. Cierto, cierto. Así es. Así es, sí. Quiero decirle, bueno, gracias por... No hay de qué, compañero. Quiero decirle a esta persona que nos preguntó sobre esta poeta, ¿cómo se llamaba? ¿Qué pensaba yo de la poesía de... ¿Cómo se llamaba la poeta esta que nos habíamos hablado, Laura? Que habíamos hablado. ¿Te acuerdas del nombre de la escritora? No recuerdo yo ahora de quién era. Pero era amiga nuestra. No me acuerdo. Ahora lo voy a recordar en algún otro momento. Una consulta, Jacobo. Sí. Ahora que vino otra vez la señal va y viene como... Sí. Así es, funciona como el soplo del viento sobre la flama de la vela. Así mismo. Quería nomás consultarte acerca, ya que estamos en el tema. Buenas tardes, Mario, un gusto saludarte. Buenas tardes, Alberto, el gusto es mío. Igual. Respecto a poetas socialistas, ¿verdad? Que estaban inclusive dentro del engranaje del estalinismo, pero que eran voces disidentes, ¿verdad? Sí. En esa época del estalinismo, como Vladimir Mayakovsky, por ejemplo. Se suicidó Vladimir Mayakovsky. O Gumilyov, poco tiempo después que triunfó Stalin, se suicidó. Gumilyov también, que fue fusilado por el estalinismo. No, y preguntarte un poco la posición ideológica de estos poetas, ¿verdad? Que eran voces disidentes, pero que estuvieron un tiempo dentro de ese engranaje. Sí. Stalinista. Esa es Leninista. Ellos estuvieron en la época de Lenin, no de Stalin. Ellos estuvieron con Lenin ahí. Con Lenin. Yesenin, por ejemplo, y otros. Yesenin. Pero no con Stalin. Con Stalin yo tengo una posición que no puedo cambiarla. Para mí era una versión de Hitler. Él había hecho de Siberia un campo de concentración infernal, era llena de sus enemigos políticos. Y eso no puede de ninguna manera ser ocultado ni puede ser cambiado en la historia. Y no Alexander Solzhenitsyn escribió eso, ¿verdad? Él denunció el archipiélago Gulag. Archipiélago Gulag, un día en la vida de Iván Denisovich. Claro, uno de los grandes escritores rusos. Claro. Y muchos otros que no tuvieron su repercusión, ¿verdad? Y yo sostengo que las personas que apoyaron a Stalin por diversas razones podrán darme la explicación que quieran,
pero yo separo esa parte de su vida de la parte de su vida que pueda interesarme a mí como... Porque para mí es imposible de aceptar, ¿verdad? Un hombre que en nombre del socialismo masacró pueblos enteros, fusiló a millones de personas, no me interesa en absoluto. Al contrario, me parece de lo más detestable, parece una imagen de Hitler. Sí, Señor horrible. Sí. Quiero retomar lo que usted había mencionado recién acerca de su opinión, que era solicitada por Ros Vera Alegre. Ella pedía su opinión sobre las poesías de Dora Gómez Bueno de Acuña. Sí, con mucho gusto. Dorita era amiga nuestra, participaba... Una revolucionaria de primera. Sí. Yo me mataba de risa también de sus opiniones, pero ella era una maravillosa mujer y era una poeta que tenía éxitos que ella misma no sabía que eran éxitos. Yo le voy a dar uno para que usted entienda a qué me refiero. Ella tiene un poema donde habla del jazmín. Sobre el jazmín hemos escrito tantos y se han dicho tantas cosas. La única persona que le dio un adjetivo como jazmín democrático fue ella. Ella consideró que el jazmín era democrático. ¿En qué época? En la época en que la palabra democracia era muy mal vista. Con Carlos Villagra Marsal y yo, los dos juntos, hicimos una antología de la obra de Dorita Gómez Bueno de Acuña y la publicamos en la editorial que tenía Carlos, que se llamaba Alcándara. Y tuvimos el gusto de publicarle la antología, y ella siempre tenía el placer inmenso de recitar nuestros poemas, y nosotros decíamos, ni vos ni yo tenemos suerte con ella, porque un recitado de nuestra amiga no es que nos liquide a nosotros dos, no va a sobrevivir ni Góngora, le dije yo, ni Quevedo sobrevive a un recitado de Dorita. Dorita tenía una manera de recitar que mataba al autor inmediatamente. Pero, ¿te acordamos cómo recitaba en la radio, etcétera? Sí, bueno, me acuerdo. Ahora, ella era una persona maravillosa, era muy querible por todo el mundo y muy respetada. Y bueno, era una amiga Yo nuestra. la puse en el café literario, la primera de todas las figuras que puse ahí arriba en la pared aquella, que ya lo cerré lastimosamente. La primera fue la de ella, estaba ahí arriba. Y sí, claro, sí. Muy merecidamente, porque era una gran animadora. Era una gran animadora. Yo sostengo que era una mujer adorable. Adorable en su carácter aniñado, porque era una mujer mayor y parecía una nena en su manera de hablar, de sentir, etcétera, ¿no? Y la queríamos todos. Su poesía tiene un valor para mí de testimonio en general. Total. Un valor de accidental, porque la poesía también es un accidente, pero muy repetido, donde tiene versos que nos parecían un halago al Paraguay. Veíamos que el Paraguay estaba elogiado por ella. Y eso nos gustaba a todos nosotros. Esa es la opinión que tengo yo también de Dora Gómez Bueno de Acuña, que nos unía una amistad literaria muy, muy clara, muy fecunda también, ¿verdad? Gracias, señor. Con eso entonces respondemos la consulta de Ros Vera Alegre a través de la transmisión del Facebook. Aclaramos que corresponde esta consulta a la clase anterior, pero como no la pudimos leer, entonces no quisimos dejar pasar también para hoy. Muy bien. Estoy contento y vamos a seguir nuestra próxima reunión con Vallejo en lo que atañe
al último libro de él, que es Poemas Humanos, título que le dio su viuda, porque se publicó post-mortem. Y el pequeño poema, pequeño es un decir, es largo como poema, pero pequeño librito, ¿no? Un librito que se llamó España aparta de mis pecales. Entonces, pues nos quedamos hasta el próximo miércoles, si ustedes están ya satisfechos con nuestra reunión. Y recuerdo que pueden leer lo que quieran de Vallejos y seguimos tocando este tema el próximo miércoles y después vamos a ir un poco al otro lado del Atlántico con uno de los grandes poetas de aquella época. Les deseo entonces un feliz fin de semana a todos y nos volvemos a ver el próximo miércoles. Muchas gracias, Jacobo. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias, Jacobo. Chao a todos. Chao, Mario. Chao, Alberto. Chao, gente. Chao. Chao. Nos vemos. Abrazos a todos. A todos ustedes, sí. Abrazos. Sí. Gracias.